Bueno, ¿qué está pasando aquí adentro? Muchísimas cosas. Lo primero que llama la atención es la pantalla enorme de 10.3 pulgadas, que no solo es ancha, sino también es alta. En otras marcas hay pantallas de 10 pulgadas, pero son más angostitas. En este caso es muy padre de ver que la pantalla también tiene buena altura. Hay Android Auto, hay Apple CarPlay, hay conectividad Bluetooth, hay sistema OnStar con conectividad Wi-Fi a la red 4G LTE hasta para 7 dispositivos a 15 metros a la redonda, o sea que sí, tu Volt EUV es un hotspot donde puedes tener internet. Y la última vez que chequé, el servicio de datos de OnStar venía sin costo en algunos vehículos de General Motors, y después, si te quieres quedar con el servicio, creo que pagabas alrededor de 600 pesos mensuales por datos ilimitados. Otra cosa que me gusta, cuenta con integración de Amazon Alexa. Además hay un menú que me gusta mucho, que es esta hojita de aquí, que este es el menú de energía. Una vez que entras aquí podemos acceder a una animación donde podemos ver si la energía está saliendo de la batería hacia el motor y las ruedas, o si está entrando desde el cargador hacia la batería, o si se está regenerando de las ruedas hacia la batería. También podemos checar detalles de las cargas, cuánto tiene de carga la batería, cuánto tiempo necesitarías enchufarte para que se cargue por completo, pero lo que más me gusta es esto que dice impactos, donde te muestra un gráfico. En este caso, como mi técnica no es tan mala, ya que tengo un vehículo eléctrico en casa también, el uso de energía fue bastante eficiente. También te puedes ir al historial o detalles, y en detalles te va a decir cuántos kilowatts hora por 100 kilómetros estás consumiendo. 98% del consumo fue para conducción y accesorios, 2% fue para el aire acondicionado. Otro detalle que me gusta mucho es que la pantalla tiene perillas físicas aquí a los costados para el volumen y el audio, e incluso esta perillita para que navegues los diferentes menús de la pantalla bastante bien. Abajo están los controles para el aire acondicionado, la climatización. El aire acondicionado es de una sola zona, sin embargo hay calefacción y enfriamiento para los asientos, e incluso calefacción para el volante. Acá abajo, dos puertos USB, un puerto USB tradicional y un puerto USB-C, el botón para activar y desactivar la alerta de abandono de carril y la asistencia de preservación de carril, botón para control de tracción y botón para activar y desactivar el modo Sport. El clúster de instrumentos es una sola pantalla, es completamente digital y te brinda toda la información que necesitas saber, no solo de la aceleración y la velocidad y las cosas normales, sino también del desempeño y el consumo de energía. Entonces, si tú aceleras, te va a decir cuántos kilowatts estás consumiendo en esa aceleración, y si usas el frenado regenerativo, te va a decir cuántos kilowatts estás regenerando, cuántos kilómetros promedio te quedan de autonomía o de distancia por recorrer con la energía que lleves en ese momento en la batería, lo cual te permite planear mejor tus viajes y eficientar tus recorridos. Como es un vehículo eléctrico, no hay una transmisión con cambios de velocidades. El motor está casi que directamente conectado al eje de las ruedas, así que el selector de marchas para ir hacia enfrente o reversa o neutral o parking solamente son botones, y abajo de la letra D se encuentra el botón para activar el manejo con un solo pedal. El One Pedal Driving es algo genial, y principalmente para la ciudad también. Tú presionando este botoncito, lo que pasa es que ya aceleras, y acelera de manera normal, sí. Ahí no hay nada extraño, pero tú sueltas el acelerador y el auto inmediatamente se frena. No, regenera, activa. Pero tú sientes que se frena, o sea, tú sientes como si se frenara, y ahí lo que está pasando es que está regenerando energía. Por eso entonces con el One Pedal tú vas a poder hacer más efectiva tu autonomía, pero también vas a gastar menos los frenos. A mi parecer, si para ti es importante el tema de la huella ambiental, el tema de deducción de impuestos, y si adicionalmente necesitas un poco más de espacio, creo que ahí esos puntos pueden ser algunos de los escenarios a tener en cuenta si una persona quisiera comprar este auto, y por los que yo me lo compraría, por ejemplo. ¿Hay vidrios y espejos eléctricos? Sí, los vidrios tienen función automática con un solo toque para las ventanas de las puertas delanteras. El volante tiene ajuste de profundidad y ajuste de altura, cosa que también me gusta mucho. E incluso en el volante o timón podemos encontrar un rodillito para los diferentes menús del clúster de instrumentos o pantalla de clúster de instrumentos. Y por el otro lado, los mandos para el control de velocidad crucero. También cuenta con alerta y mitigación de colisión frontal. Y tú puedes elegir la distancia de sensibilidad. En este caso yo siempre lo uso al máximo. Detrás del volante del lado izquierdo hay una paletita que parece que es para hacer cambios de velocidad, pero no lo es. Es para utilizar también el frenado regenerativo en caso de que no quieras usar el botón
de conducción con un solo pedal. Puedes acelerar y frenar normalmente como tú lo haces, y en el momento que quieras regenerar solamente accionas la paleta que está aquí atrás del volante y con eso vas a estar regenerando solo en ese momento que la accionas. Personalmente a mí me gusta más la funcionalidad de conducción con un solo pedal y que el frenado regenerativo esté activo siempre. Un detalle que me fascina del Bolt EUV es que como es un eléctrico, te subes, presionas el botón de power, pisas el freno para arrancar, te dice acá arriba, y ya arrancaste. No hay ruido, no hay sonido, nada. Esto va a ser extraño para las personas que nunca han conducido un eléctrico porque regularmente te subes, arrancas y esperas a que suene algo o que se sienta algo, pero el Bolt EUV, siendo un eléctrico, cuando te dice que ya arrancó y ahí ya le puedes poner reversa, parking, drive o lo que quieras, drive en este caso, presionas el acelerador y te vas para adelante. Sumamente silencioso, o sea que si te vas de fiesta en las noches, con este coche no te van a escuchar llegar a la casa, por lo menos. Este es el cargador. De hecho, lo puedes llevar en tu cajuela porque el piso de la cajuela se levanta y hay mucho espacio para que lleves cosas. El cable es larguísimo. Esta cabecita que agarran con confianza la pueden intercambiar, ya sea que hagan la conexión a tu centro de carga si tienes el contrato directo para medidor independiente para vehículo eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces esto se intercambia y se pone en el centro de carga y ya nada más llegas en las noches a tu casa y te enchufas. Pero si eres como yo y viajas mucho, te puedes llevar todo este espagueti y puedes recargar donde sea que tengan conexión de 110 o incluso de 220, 240. Me gusta. Además, si no me equivoco, corríjanme si estoy mal, la marca te ofrece la instalación del centro de carga con las conexiones para el cargador y todo para tu vehículo completamente gratis en la compra de tu Bolt EUV. Modo Sport y One Pedal fuera. Ok, y aquí no se tiene que precargar el motor ni revolucionar nada. 3, 2, 1. Aceleración. Oye, sí patea, sí te hunde un poco en el asiento. Sí patea, Yo ahí pensaba va, que no pateaba. Yo pensaba que no pateaba. Estamos bien. Sí Es un patea. auto deportivo, a ver, no busca eso. Sí me gustó que sentí la patadita, porque la aceleración regularmente en ciudad o en carretera con una conducción eficiente de energía es una aceleración lineal, es una aceleración gradual, es una aceleración para que el padre o la madre de familia se sienta segura, feliz y todo. Pero esa patada que sentí me agradó.